Pastor, muchos cristianos dicen que porque estamos en la gracia ya no se diezma. ¿En qué parte de la Biblia dice que debemos diezmar? Bien, en primer lugar, capítulo 3 de Gálatas, verso 7 dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Abraham sin ley diezmó a Melquisedec. Y Jesucristo, según el libro de los Hebreos, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy no diezmamos a los levitas, hoy diezmamos como Abraham al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y finalmente, Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús les dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay que diezmar. El diezmo o la ofrenda. Acabamos de ver este video donde el pastor cita Génesis 14, verso del 18 al 20 para usarlo como base y justificar el diezmo. Pero hago la primera pregunta: ¿qué es lo que en realidad enseña estos textos? Que muchos de los pastores y muchas de las personas que justifican el diezmo usan para justificar el diezmo, pero que nunca te explican el contexto de estos pasajes. Pero no queda solamente ahí, sino que usan también la respuesta que le da el autor a la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 8, y que tampoco nos comentan o te enseñan cuál es el contexto y lo que enseña el mensaje original de lo que enseñan estos dos textos. Entonces lo que vamos a hacer es analizar una pequeña exégesis de estos dos textos para que podamos entender su verdadero significado. Entonces, antes de empezar, existe un argumento que está rondando por las iglesias que dicen que el diezmo existe desde antes de la ley de Moisés. Y ahora que nosotros estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, que la ley ya no está, deberíamos devolver a los diezmos. Por Dios, nada más fuera de contexto. Pero vamos a ir a Génesis 14, del 17 al 20, y lo vamos a leer rápidamente para ver qué es lo que enseña estos versos. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y los bendijo diciendo: bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Al leer esta parte de que Abraham le dio el diezmo de todo, uno empieza a decir: bueno, miren, Abraham fue el primer diezmador del que tenemos noticia en el Antiguo Testamento. Él era antes de la ley. Entonces estas personas que dicen o que justifican el diezmo dicen que debe estar vigente precisamente porque Abraham existió antes de la ley judía. Bueno, déjame decirte tres cositas muy rápido. Al decir esto, tratar de justificar y sostener esto, estamos ignorando algunas cositas. Una de ellas es el contexto, que es una de las cosas más importantes, contextualizar, a ver de qué está hablando, porque claramente el versículo 17 dice que Abraham salió victorioso de la guerra, una guerra, y en esa guerra él tenía un botín recuperado, o sea, recupera un botín. Claramente Abraham no diezmó de su propio bolsillo, de su sudor de su frente, del esfuerzo de su trabajo. Abraham diezmó del botín recuperado, de un botín de guerra, valga la redundancia, cuando peleó con estos 4 reyes. ¿Por qué motivo peleó? Bueno, porque habían secuestrado a su sobrino Lot. Los derrota y toma el botín de todos los reyes que había derrotado. En segundo lugar, ya para ponernos un poquito más estrictos, el diezmar una sola vez, hermano, no te hace un diezmador. En ninguna parte de las escrituras nosotros encontramos o que se menciona que ni Abraham o Abraham haya diezmado nuevamente. Abraham era para ese entonces
ya era un hombre rico, era un hombre próspero. Sin embargo, nunca vemos que Abraham haya diezmado nuevamente. Entonces, si queremos ser de alguna manera bíblicos, bueno, entonces debemos de diezmar una sola vez, pero no de nuestros ingresos, no de nuestro trabajo. Deberíamos ir a una guerra, obtener el botín y diezmar sobre el botín obtenido. Ahora, en segundo lugar, esto es muy interesante cuando lo estuve investigando, me quedé así pensando, digo, bueno, Isaac tampoco diezmó, nunca diezmó. Ahora, Isaac fue una persona muy próspero, tenía mucha plata. Fíjense lo que dice Génesis 26, versículos 2 y 13. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra de los filisteos, y cosechó aquel año el 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse poderoso. Ahora, pregunta, yo soy muy preguntón, ¿no? ¿Abraham fue tan mal padre que no le enseñó a diezmar a Isaac? Nuevamente, no hay registros en las escrituras en la cual se evidencie que Isaac haya diezmado. Lo que hemos leído en los versos 2 y 13 de Génesis 26 con respecto a Isaac, echa por tierra, hermanos, evidencia de que no necesitamos diezmar para ser prosperados. Entonces, cuando te digan que si tú no siembras $20, $50, $100 no vas a ser bendecido, eso no es bíblico, eso es manipulación. En conclusión, hermanos, Abraham no era un diezmador, Isaac no era un diezmador, y sin embargo los dos fueron personas muy prósperas. Sigamos, ¿qué más tenemos? El autor a la carta a los Hebreos, en todo el capítulo 7, o sea, el capítulo 7 de la carta a los Hebreos tiene 28 versículos. ¿Okay? En todos los 28 versículos, ese capítulo explica la escena de Génesis 14, lo que acabamos de hablar. Hebreos capítulo 7 es el comentario bíblico inspirado por el Espíritu Santo sobre lo que significa Génesis 14. Así que vamos a analizarlo un poquito. De los versículos 1 al 4 se establece que Melquisedec es superior a Abraham. Melquisedec, Melach significa rey y Sedec viene de Shalom, que significa paz. Melach Sedec, rey de paz. Se establece en estos primeros versículos que Melquisedec es superior a Abraham. Es importante que entiendan esto para que después puedan entender la conclusión. Y es muy interesante. El versículo 5 se los leo, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, presten atención, dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. ¿Cuál hermano? De sus hermanos judíos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, nos evidencia que Abraham diezmó por los levitas y por sus hermanos futuros, hermanos judíos, porque dice el texto que ellos estaban en los lomos de Abraham. Y el versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces concluye diciendo que el menor, que es Abraham, es bendecido por el mayor, que es Melquisedec. Tengan esto en mente porque les voy a dar una conclusión de esto, obviamente. El versículo 8, y este es el versículo, Hebreos capítulo 7, versículo 8, que usan para volver a justificar el diezmo. ¿Por qué? Porque dice así el verso, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Entonces te dicen, sí, los recibe el pastor que somos personas mortales. Pero el texto termina diciendo, allí uno de quien se da testimonio de quien vive, y todos sabemos que es de Cristo, de Jesús que se está hablando. Entonces dicen, ok, yo recibo los diezmos, nosotros recibimos los diezmos, pero se los estás dando realmente a Jesús. Nada más fuera de contexto y manipulador que eso, hermano, y lo digo con toda autoridad. En el momento que se escribe este versículo 8 del capítulo 7, la carta a los Hebreos, en ese momento que se escribe la carta, todavía estaba en pie el templo y estaba en vigencia la ley del diezmo. Entonces, del diezmo judío. Entonces, no podemos aplicar
literalmente este texto a los tiempos de hoy, del siglo XXI. Es una pésima hermenéutica. Entonces, y además de tener una pésima hermenéutica, tratar de justificar algo torciendo las escrituras, como hacer una manipulación. Ahora, el versículo 11 acá es crucial para poder entender todo el capítulo y entender Génesis 14. Entonces dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, no sé si usted está entendiendo, hermano. Lo que está diciendo acá, lo que está aclarando es que si la ley es perfecta, ¿para qué cambiar el sacerdocio? Y el sacerdocio era levítico, porque solamente Cristo es sacerdote para siempre, superior a los levitas, superior a Moisés, porque Cristo es ordenado por juramento. Y acá viene la conclusión, y acá te vas a dar cuenta cómo queda abrogado la ley del diezmo. Dice, el versículo 18 concluye todo el capítulo y dice, queda pues, versículo 18, lea conmigo, busque una Biblia, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, ¿qué es lo que está abrogando? El mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El de recibir los diezmos. Porque los levitas tenían el mandamiento de recibir los diezmos de sus hermanos los judíos, pero ellos eran un sacerdocio sin juramento. Era la sombra del verdadero sacerdote que iba a venir, que era Jesucristo. Era una sombra del verdadero sacerdote que es Cristo. Entonces, ese mandamiento de recibir los diezmos queda abrogado porque era débil e ineficaz. Prefiero que cerremos este programa con un devocional, con una reflexión de lo que es ofrendar bíblicamente. Ok, hemos rebatido el diezmo, pero si yo lo cierro acá el programa, quedamos en el aire. Entonces, ¿qué es ofrendar bíblicamente? ¿Cómo lo debemos hacer? Ok, entonces vamos a cerrar con esta reflexión. En los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo estaba animando a los hermanos de Corinto a participar de una ofrenda para los creyentes que estaban pasando mucha pobreza en Jerusalén. Entonces, lo sabemos. En el año 40-41 aproximadamente, después de Cristo, vino una hambruna tremenda a toda Jerusalén durante el reinado del emperador Claudio César. Entonces esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 28, lo pueden buscar. Entonces todos los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una tremenda pobreza, una pobreza extrema. Pablo, entonces, para animar a los hermanos de Corinto, usa un ejemplo sobre los creyentes que estaban viviendo en Macedonia. Y precisamente para animar a la generosidad de los corintios, Pablo les da este ejemplo de estos hermanos en Macedonia. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Presta atención al versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. De repente, hermano, has leído esto así un poquito rápido y no te has dado cuenta la profundidad que tiene o todo el contexto histórico que hay detrás de esto. Y Macedonia era una región de Grecia que durante un tiempo o mucho tiempo de su historia era una región muy próspera gracias a sus minas de oro y de plata. Pero llegó el Imperio Romano, llegó esta bestia y que confiscó las minas, confiscó todos sus ingresos, y toda esa región de Macedonia se hundió en la pobreza, se vino abajo y empezó una pobreza terrible en todo Macedonia.
Fíjense que el apóstol Pablo enfatiza en el versículo 2 que estos hermanos en Macedonia se encontraban en medio de una prueba de aflicción. Y no solo eso, hermanos, sino que el apóstol Pablo sigue enfatizando su estado económico y dice que estaban pasando una profunda pobreza. Y esta palabra en el original griego, bastos, como un vaso, pero es bastos con teta, da la idea de estar sumergidos en algo. Lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Corintio, que estos hermanos de Macedonia estaban sumergidos en la miseria. Y hermanos, contra todo pronóstico, en vez de que estos hermanos de Macedonia se desanimaran o cayeran en tristezas, Pablo les dice esto: hermanos, a los de Corintio le dicen, no solo abundaron en gozo, sino que sobreabundaban en la riqueza de su generosidad. La generosidad de estos creyentes de Macedonia es asombrosa, porque las aflicciones y la pobreza que estaban ellos pasando era razón más que suficiente para centrarse en uno mismo. Y lo más natural es pensar que los demás deberían ser generosos conmigo, porque yo soy el que estoy pasando una pobreza, yo estoy mal, los demás deben de bendecirme a mí. Eso es el pensamiento natural, precisamente por la pobreza y la aflicción que estaban pasando los hermanos de Macedonia. Sin embargo, no fue así. Pablo dice que estos hermanos le rogaban que les permitiese el apóstol Pablo participar de esas ofrendas. A pesar de las circunstancias que estaban pasando estos hermanos, ellos le rogaban a Pablo poder participar. Pablo, por favor, déjanos participar de la ofrenda. Y el apóstol Pablo, no quiero ser gravosos. No, Pablo, nosotros te pedimos por favor. Y otro hermano, sí, yo también. Y otro hermano, yo también. Toda la iglesia queremos colaborar. El evangelio de la gracia de Dios había cambiado completamente el punto de vista, el panorama, la perspectiva que estos hermanos tenían sobre el dinero. No solo eso, hermano, sino que comprendieron de dónde viene el verdadero gozo y de dónde viene nuestra verdadera riqueza. Y lograron con esto, hermanos, imitar a Jesús. Cuando leemos el versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Y este es el ejemplo que usa el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, pero también es el ejemplo que pone el Espíritu Santo hoy en día delante de nosotros, hermanos, con el fin de enseñarnos lo que significa para un cristiano ser generoso. Fíjense que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, muy famoso, todos los conocemos, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo podría haber dicho, cada uno diezme el 10% porque Dios ama al diezmador alegre. Pero no lo dice. En cambio, no apunta a la cantidad, apunta al corazón, como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Qué significa no con tristeza? Que no te duela dar lo que estás dando, que no estés pensando lo que tú podrías hacer con ese dinero que acabas de dar. La Biblia no te obliga a dar, tú das por tu corazón que ha sido transformado. Porque Dios ama al dador alegre. Hermano, es un privilegio que Dios nos permita participar de la extensión de su reino. Hay 3 maneras fundamentales de participar en su reino: yendo, orando y ofrendando. Dios es el dueño del oro y la plata y de toda su plenitud, dice el Salmo, pero nos da el privilegio de que nosotros podamos participar.
de la extensión de su reino. La preocupación apostólica del apóstol Pablo no era cuánto sale de tu billetera, sino lo que está pasando en tu corazón. La generosidad nace acá, en el corazón. A ver, la generosidad bíblica se mide por lo que la persona posee. ¿Dónde están tus riquezas? ¿Cuál es tu verdadero valor? Lo que tú estás sacrificando, la motivación de tu corazón, su amor hacia Dios, hacia los hermanos. Por eso Pablo habla de que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No está hablando de una fórmula matemática, no es gematría. Está enseñando un principio espiritual. El corazón generoso produce una vida generosa. La generosidad cristiana no nace de una obligación legal, sino de una transformación espiritual. El creyente no da para ganar el favor de Dios o para ser prosperado. Da porque ya ha recibido en Cristo todas las riquezas de su gracia divina, hermano. Yo digo amén a eso, yo digo amén. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 8 y 9 es el tratado más extenso que habla sobre las ofrendas en todo el Nuevo Testamento. Y en ningún momento encontramos un diezmo. Sin embargo, en estos dos capítulos encontramos palabras como gracia, libertad, amor, generosidad, disposición, alegría, abundancia. Nunca en estos dos capítulos se menciona un porcentaje. ¿Por qué? Porque no importa cuánto des, importa la generosidad de tu corazón. Y la generosidad lo va a determinar cuánto tú has sido transformado al modelo de Cristo. Hermano, ¿tu corazón ha sido transformado por la gracia de Cristo al punto de reflejar su generosidad? ¿Refleja mi manera de dar la gracia que he recibido de Cristo? ¿Mi forma de administrar el dinero demuestra que Dios es mi tesoro? ¿Hay necesidad a mi alrededor que he ignorado por egoísmo? ¿Mi generosidad está creciendo a medida que yo crezco en el conocimiento de Cristo? Si Dios nunca prometiera prosperidad material, ¿seguirías ofrendando con alegría y con gratitud por lo que Cristo ya hizo por ti y por mí en la cruz? La generosidad, hermanos, no apunta al bolsillo, no apunta a la cartera, apunta a un corazón transformado por la gracia de Cristo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, hermanos, y les dé paz. Bendiciones.